Bienvenidos a mi curso de desarrollo móvil nativo, en el cual, antes de comenzar a crear los proyectos en Android Studio y Xcode, vamos a ver cómo vamos a organizar nuestro proyecto, es decir, cómo vamos a organizar nuestro código, en el cual, vamos a utilizar Clean Architecture o arquitectura limpia con MVVM. ¿Y qué es Clean Architecture? Es una arquitectura que organiza nuestro código en capas para mantenerlo limpio y fácil de mantener, o sea, que pueda escalar y hacer cambios con facilidad, que sea testeable también, es muy importante eso. Y se divide en tres capas, ¿no? La, la capa de datos, la capa de dominio y la capa de presentación, ¿no? Aquí podemos verlas en esta pequeña imagen, que son esas tres capas. La capa de datos es la que se conecta a, a bases de datos, se conecta a APIs, obtiene y guarda información, contiene los repositorios que debe implementar de las interfaces de dominio. Ahorita ya vamos a ver eso en la capa de dominio. La capa de dominio que hace, ¿no? Pues es el núcleo de la lógica de negocio de nuestra aplicación, es como las reglas de la aplicación, ¿no? De cómo funciona y todo eso. En esta se definen los casos de uso y reglas que las otras capas llaman para trabajar con datos, es decir, que de los repositorios que declara la capa de dominio, la capa de datos debe de implementar este, ese repositorio para poder trabajar con los datos, ¿no? Y en la capa de presentación es la que se comunica con la capa de dominio con los casos de uso para obtener esos datos y para pintarlos, ¿no? Se encarga de pintar y de interactuar con el usuario. Y como estamos usando o vamos a usar en MVVM, pues aquí el ViewModel eh, es el que se comunica con los casos de uso. Los casos de uso se comunican con la capa de datos a través de las implementaciones que declaran para obtener esos datos, ¿no? Y esto es cómo funciona o cómo se organiza nuestro proyecto usando Clean Architecture con MVVM. Esto es como una explicación sencilla, breve, pero ya lo iremos viendo a través de cada proyecto, cómo vamos a organizar todo esto, toda nuestra aplicación, y así lo irás entendiendo poco a poco. También otra parte que es importante es los mappers. Aquí se ve que hay un mapper. Los mappers nos sirven para cambiar entre objetos de cada capa. Cada capa debe manejar su propio objeto con la que declara cómo es, ¿no? O sea, la capa de dominio son entidades o esos objetos con los que debe funcionar toda la aplicación, y en cada capa hay otro objeto que es como la equivalencia de él, pero adaptado a, a lo que usa cada capa, ¿no? Por ejemplo, en la capa de datos, si usamos retrofit, hablando en Android, necesitamos ponerle unas etiquetas para obtener los datos de algún endpoint, convertir el JSON que nos viene de internet en una clase. Necesitamos ponerle etiquetas, y por eso necesitamos otro objeto, porque en la capa de dominio debe de quedar pura, o sea, no debe de haber nada de framework, debe quedar limpia solo con el código con el lenguaje de programación que, que en este caso en Android es Kotlin y en iOS es Swift, ¿no? En la capa de presentación se usa otro objeto, o puede ser el mismo de dominio, pero es mejor usar un objeto en cada capa, y así es más fácil trabajar, ¿no? Pero también ya lo veremos, ya iremos viendo cómo hacer los mappers, cómo convertir de unos objetos entre capas. Pero es importante que entendieras toda esta teoría. Yo no soy mucho de teoría, pero hay que saberla, ¿no? Entonces, esta es la pequeña explicación de lo que es Clean Architecture, MVVM, con MVVM, perdón, y también va a haber una parte de inyección de dependencias, pero también lo iremos viendo
a través de los videos. Entonces voy a cerrar esto. Aquí tengo el proyecto de Android que había hecho de la aplicación, y también el de Xcode, donde solo voy a copiar unas cosas. Aquí es donde voy a crear desde cero el proyecto. Por ejemplo, aquí en Android. A mí me sale así. A ti, si tú no has creado algún proyecto en Android Studio, pues al aparecer la pantalla va a aparecer crear nuevo proyecto. Le das ahí en crear nuevo proyecto y te enviará esta pantalla, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar con Jetpack Compose. Entonces necesitamos seleccionar esta que dice Empty Activity con este iconito que es de Jetpack Compose, ¿no? Entonces la voy a seleccionar aquí. ¿Cómo le vamos a llamar? Pueden llamarle como ustedes quieran. Yo le voy a llamar Whoops App, como ya tengo una. Aquí el nombre del paquete es como el identificador de nuestra aplicación. Pueden dejar así. Yo le voy a poner aquí tu tutorial. La voy a guardar aquí. Todo esto déjenlo igual. Con eso es suficiente. Y aquí se está creando el proyecto, ¿no? Esto a veces tarda un poquito. Primero voy a comenzar con Android. Ya después nos pasaremos a iOS, pero iremos haciendo lo mismo, ¿no? Vamos a crear el proyecto y agregar todo lo que necesitamos para el proyecto. Aquí ya cargó. Aquí voy a agregar unos colores. Voy a cerrar esto. Aquí, como estamos usando Jetpack Compose, los colores se declaran aquí en esta carpetita que dice UI, en Theme, Color, ¿no? Aquí tenemos estos colores. Yo voy a copiar del otro proyecto los colores, ¿no? Que son estos. Voy a eliminar estos. Estos son los colores para modo claro, el modo oscuro. Son solo tres colores. El color primario, el color del fondo y el color que se va a ver o que se ve en el fondo, ¿no? Y estos son para el modo claro, modo oscuro. Y nos vamos a ir a Theme. Aquí ya nos marca error porque borramos los colores anteriores. Y aquí donde dice Primary, bueno, aquí es un esquema. Ahorita no me voy a meter mucho con el temado de todo esto, pero aquí vamos a poner el color primario que agregamos, pero el dark color primary, ¿no? Porque estos son los colores para el modo oscuro. Esto lo voy a borrar. Voy a poner el background, dark color background, y el on background, dark color on background, ¿no? Esto es solo para la parte de los colores. Voy a borrar esto. Voy a copiar esto. Lo voy a poner aquí. Pero estos son los colores para el modo claro. Entonces le voy a poner light color primary, light color background, light color background, ¿no? Con esto ya tenemos toda la parte de los colores configurados en Android. Aquí ya no hay que moverle nada más. Solo es esto. Estos colores pueden usar estos mismos o usar otros. Yo los voy a dejar estos colores ahí. No sé si ahí en el repositorio, en Git o en algún lugar les voy a dejar esto, ¿no? Entonces en Android es eso. También nos vamos a ir a la carpeta de res, values. En colors, aquí vamos a agregar otro color.
Esto es para el fondo que usaremos para nuestra splash screen. Ya, ya lo veremos, ya veremos cómo. Simplemente copia todo lo que estoy haciendo. De momento solo es para la configuración. También hay que copiar de la carpeta esto. En Drawable vamos a copiar esta imagen, que es el splash icon, que este es para nuestra splash screen y para generar el icono de la aplicación. Y vamos a agregar también librerías aquí en Gradle Scripts Lead Version. Aquí es donde agregaremos librerías. Librerías, ¿por qué? Porque vamos a usar Dagger Hill para inyección de dependencias, el API de Splash Screen para mostrar la API para mostrar, perdón, la Splash Screen, Retrofit para acceder a endpoints y Room para la persistencia de datos, que ya lo veremos más a fondo. Ahorita solo estamos en la configuración. Tú solo copia lo que estoy haciendo. Ya en su momento iremos viendo cada parte de todo esto. Ok, entonces copiamos todo esto. Nos falta copiar esta parte de aquí. Y con esto, ¿no? Aquí nos pide que sincronice para poder descargar estas librerías. Y una vez sincronizado, ahora hay que irnos a este archivo que se llama Gradle KTS, en el cual vamos a agregar vamos a agregar las librerías aquí. Los voy a copiar del otro proyecto para más fácil. Todo esto les voy a dejar en el GitHub o en algún lugar para que lo puedan copiar y sea más fácil. Aquí todo está marcado para que sepan qué librería para qué es. Aquí de que para el splash screen, retrofit, Dagger Hill para la inyección de dependencias, room, corrutinas para room, que son esas. Y luego estos plugins. Perdón, se me movió acá. Copiar esto y luego es abrir el build del KTS, pero del proyecto. Y aquí vamos a copiar esto también. Ahorita si no entiendes esto, o si sabes lo que estamos haciendo, no importa, lo iremos. Solamente estamos agregando las dependencias necesarias para nuestro proyecto. Solo es la parte de configuración. Ya compiló. Y aquí para ver que todo esté bien, voy a dar a crear proyecto. Aquí a lo mejor nos marca un error porque hay que cambiar el compile y el target al 35, pero vamos a esperar a que nos dé algún error. Y nos dé el error de que se recomienda cambiar el compile SDK y el target SDK al 35. Entonces hay que cambiarlo. Aquí nada más le damos que sabemos lo que estamos haciendo y ya, ¿no? Ya con esto ya
se construyó correctamente el proyecto y ya está configurado para hacer todo. Ok, entonces creo que ya es todo. Y ya si falta algo, pues lo iremos haciendo a través de los videos, ¿no? Lo que nos falta para de esta parte en Android es solamente configurar, bueno, no configurar, sino organizar nuestras carpetas por las capas que habíamos visto en Clean Architecture, que aquí las voy a ir creando. Voy a crear una nuevo package, que es como una carpeta, que le voy a llamar data, la capa de datos, la capa de dominio y la capa de presentación. En la capa de presentación va todo relacionado con la vista, cómo se muestra, cómo se interactúa el usuario con la vista, que es todo esto. Esto es como los colores, pero sigue siendo la vista. Y el main activity es como donde empieza nuestra aplicación y aquí se lanza, ¿no? Aquí se lanzan nuestras pantallas. Entonces todo esto lo vamos a arrastrar a la capa de presentación. Entonces ya tenemos listo esto. Y con esto ya tenemos organizado nuestro proyecto en Android, ya configurado y hemos creado las tres capas principales. Ya en futuros videos iremos viendo cada capa. Entonces, de momento con Android, esto es todo. Vamos a crear ahora el nuevo proyecto para Xcode, perdón, para iOS. Le vamos a dar iOS en app, Nets, y aquí le vamos a poner también igual Cops app. Aquí en el Organization Identifier es como también igual como el identificador de la aplicación. Aquí le voy a poner tutorial. Vemos que este es parecido al que hicimos en Android. Aquí podemos ver con tutorial codes y aquí de interfaz, o sea, la interfaz es Suite UI, el lenguaje Suite, y acá todo esto lo dejamos igual. Asegúrate de que todo esto esté así. Le das en Next, ¿no? Y aquí yo lo voy a guardar aquí. Voy a crear el repositorio en Git. Igual tú eso lo puedes desmarcar, lo de Git. Yo es porque esto lo voy a subir al repositorio para que puedas tener todo el código. Cargó. Vamos a cerrar aquí. Aquí vamos a Assets. Y aquí vemos que hay estas dos partes. Aquí vamos a agregar nuestro icono. Nuestros colores. Aquí el Accent Color es como el color primario que agregamos en Android. Y aquí es para agregar el icono de nuestra aplicación, ¿no? Que ya después lo haremos. Aquí voy a copiar de acá los AdSense, que sería este icon, screen. Tenemos igual, este lo podemos poner splash icon porque es para el splash screen. Y aquí tenemos los colores, ¿no? Este hacen color, lo voy a copiar de aquí. Este es el color primario. Poner aquí. Aquí en hexadecimal. Y aquí agregamos el color, ¿no? Que voy a copiar los demás, que es el background y el primary background. Entonces voy a copiar. Hola, soy Dieguito del futuro y Dieguito del pasado es muy acelerado y se le olvidó explicar que en Assets, ya ves que yo copié los colores del antiguo proyecto
Pues yo te voy a dejar los colores para que crees uno nuevo. Te voy a enseñar cómo porque Dieguito del pasado es muy acelerado y se le olvidó explicar eso. Entonces aquí, clic derecho y vamos a crear un nuevo color. En el nuevo color le ponemos el nombre que queramos. Le pongo ese. Y aquí y aquí el color puede ser para diferentes apariencias, para el modo oscuro o cualquier apariencia, ¿no? Entonces aquí vas a poner el color para el modo claro y aquí vas a poner el modo para el modo oscuro, para el primary color y para el on background color, porque Dieguito se le olvidó explicar eso. Pero aquí Dieguito del futuro salvándolo, ¿no? Pero debes de hacer eso. Aquí está, ¿no? Y el app icon ya en su momento lo agregaremos esto para generar el icono de nuestra aplicación. Entonces esto es todo. Aquí también hay que organizar nuestras carpetas como las capas, como en Android que pusimos las capas de dominio, perdón, las carpetas de data, domain y presentation, ¿no? Entonces voy a crear un folder que va a ser data, otra que sea domain y otra que sea presentation. Y vamos a pasar todo esto que es de la parte de UI, vamos a cambiar a presentación. Ahora que hemos hecho esto, si compilamos nuestra aplicación que es en product build, o sea construirla, nos va a marcar error porque nos falta como movimos estas partes, hay que configurarlo aquí, ¿no? Aquí dice development assets. Como esto lo movimos a la carpeta de presentación, pues hay que renombrar esto. Aquí nada más hay que ponerle presentation. Vamos a construir el proyecto. Build success, ¿no? Ya funciona todo, ¿no? Ya con esto hemos configurado ahora nuestro proyecto en Netscope. Bueno, nos falta agregar una dependencia que vamos a ir aquí nuestro proyecto en package dependencies. Vamos a agregar una que es la de Suite Engine, ¿no? A mí ya me aparece porque yo ya la había agregado, pero tienes que agregar el link del repositorio, que es este de aquí. Aquí no te va a aparecer nada, entonces te va a aparecer y aquí pones el link y ya te va a aparecer, ¿no? Te va a aparecer así y ya le das a agregar paquete. Aquí Suite Engine hay que agregar al target de nuestra aplicación, el Suite Engine dinámico. Ponemos que no y agregar paquete. Y ahora volvemos a construir nuestra aplicación para ver que todo funciona. Dice que will success, ¿no? Entonces ya tenemos todo configurado. Agregamos la librería. Aquí nada más agregar esta librería. Y ya tenemos nuestras tres capas principales de nuestra aplicación. Ya en próximos videos haremos la configuración para manejar diferentes entornos. Pero eso ya será en el próximo video. Ya tenemos todo, creo que sí. Vemos que tenemos la misma estructura de data, domain y presentation. O sea, tres capas. Y eso sería todo, ¿no?